Buen día, mi nombre es Carla Delgado, estudiante de Derecho y les voy a exponer sobre los principios del derecho procesal laboral y la estructura de los tribunales laborales. El derecho procesal laboral, según Villasmil y Villasmil, se define como una rama del derecho procesal que se ocupa de los conflictos laborales, ya sean individuales o colectivos. La ley procesal laboral contempla unos innovadores principios que son, entre otros, la oralidad, inmediación, gratuidad, concentración, publicidad, la rectoría del juez en el proceso y la novedosa figura de los medios alternos de resolución de conflictos, entre otros, que pueden redundar en un descongestionamiento de los tribunales de justicia. Autonomía, imparcialidad y especialidad de la jurisdicción laboral. Se sigue la orientación establecida en las disposiciones transitorias cuarta, numeral cuarto, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece dentro del primer año de la Asamblea Nacional aprobará una ley orgánica procesal del trabajo que garantice el funcionamiento de una jurisdicción laboral autónoma y especializada. Igualmente, la autonomía e independencia de la jurisdicción del trabajo la garantiza la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con competencia material en la problemática laboral. Oralidad. La Ley Orgánica Procesal del Trabajo desarrolla el principio constitucional de la oralidad. En su artículo 3, al establecer que el proceso será oral, breve y contradictorio, solo se apreciarán las pruebas incorporadas al mismo conforme a las disposiciones de la ley y se admitirán las formas escritas previstas en ella. En este sentido, la oralidad se entiende como un instituto procesal fundamental. Inmediación. El juicio oral se materializa a través de las audiencias, sea esta la audiencia preliminar o sea la audiencia de juicio. Por su parte, la inmediación a su vez es esencial al juicio oral, pues el debate entre las partes, como la evacuación de las pruebas en el proceso, deben ser incorporadas en la misma audiencia, es decir, de manera inmediata. Concentración. Este principio se fundamenta en que una misma audiencia debe concentrarse tanto la persona del juez que va a dirigir el debate y producir la sentencia, como la comparecencia de las partes y la evacuación de todas las pruebas para evitar retardos innecesarios y garantizar por parte del juzgador un conocimiento personal, directo, actual del debate procesal y poder obtenerse así una sentencia inmediata y en base a la percepción que el juez haya tenido ante el juicio. Publicidad. Establece que el artículo 4 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que los actos del proceso serán públicos salvo lo expresamente en esta ley disponga lo contrario, o el tribunal así lo decida, por razones de seguridad, de moral o de protección de la personalidad de alguna de las partes. Gratuidad. El principio de gratuidad, también de rango constitucional, se encuentra establecido inicialmente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 26 y 254, además de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, en su artículo que estipula que el juicio laboral es gratuito, tanto en sede judicial como en sede administrativa del trabajo. Brevedad. Este principio de brevedad se encuentra establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, al señalar que el proceso será oral, breve y contradictorio, a diferencia del sistema actual escrito, lento, burocrático y tardío, en donde la causa se sustancia con relativa brevedad, pero la sentencia se produce con un excesivo retardo. Rectoría del juez en el proceso. El juez de trabajo, en el cumplimiento de su dedicada misión, asume el carácter de quien tiene el deber de buscar e inquirir la verdad de todos los medios posibles. Esto significa que el juez, quien gobierna
o rige el proceso siempre será el juez. Sana crítica al valor de las pruebas. El estudio de los sistemas de valoración de la prueba conlleva a la determinación de la eficacia que tienen estos al momento de la apreciación de los medios de prueba. Es decir, señalar con exactitud cómo gravitan y qué influencias ejercen los mismos sobre la decisión que el juzgador debe pronunciar. Principio de favor o indubio pro operario. Este principio consagra en la parte de infine del artículo 9 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. No debe confundirse con el de la norma más favorable, pues si es bien es cierto que la aplicación del indubio pro operario se traduce en la opción de resolver un problema subjetivo cuando existe un estado de duda o incertidumbre por parte del juez. Privacidad de la realidad de los hechos y de la equidad. El principio de primacía de la realidad es aquel por el cual, en caso de divergencia entre lo que ocurre en la realidad y lo que se ha plasmado en los documentos, debe darse prevalencia a lo que surge en la práctica. Medios alternos para la solución de conflictos. Según Janssen, la incorporación en el proceso laboral de medios alternos como la mediación, la conciliación y el arbitraje ha contribuido notablemente en la solución de conflictos. En el proceso laboral venezolano, entre los medios alternos de solución de conflictos está el arbitraje en la Ley Procesal del Trabajo, en los artículos 138 al 149. Asimismo, si las partes acogen la utilización de este medio, se aplicará supletoriedad en la Ley de Arbitraje Comercial. Los tribunales laborales. Los tribunales laborales son un conjunto de magistrados que ejercen la función jurisdiccional, ya sea en el orden civil, en el penal, en el laboral o en el administrativo o en cualquier otro fuero. Se debe recordar que existen tribunales unipersonales cuando está constituido por un solo juez y colegiados cuando lo integran 3 o más jueces. Ahora bien, la Ley Orgánica del Procesal del Trabajo venezolana se establece en el artículo 14 que los tribunales del trabajo son tribunales del trabajo que conocen en primera instancia, tribunales superiores del trabajo que conocen en segunda instancia y Tribunal Supremo de Justicia en sala de casación. La organización de los tribunales del trabajo. Estos se organizarán en cada circuito judicial en 2 instancias. Una primera instancia integrada por los tribunales de sustentación, mediación y ejecución del trabajo y los tribunales del juicio del trabajo. Y una segunda instancia integrada por los tribunales superiores del trabajo. La competencia de los tribunales del trabajo para sustentaciar y decidir sobre asuntos contenciosos del trabajo que no correspondan a la conciliación ni el arbitraje. Las solicitudes de la calificación de despido o de reenganche. Las solicitudes de amparo por violación o amenazas de violación de los derechos y garantías constitucionales. Los asuntos de carácter contencioso que se susciten con ocasión de las relaciones laborales como hecho social. En conclusión, en el derecho procesal laboral, una serie de principios buscan resguardar a la parte indefensa en la relación laboral para alcanzar el trato justo y equitativo, la cual, a diferencia de la relación civil, no parte de la concepción de que las partes son iguales, sino que en ella se encuentra una parte en condiciones de desventaja, en este caso el trabajador. Y con la aplicación de los principios laborales se procura alcanzar la igualdad de las partes en dicha redacción. Asimismo, al conocer la estructura de los tribunales laborales y las funciones que realizan los jueces en el proceso laboral, ayuda a que los procesos se desarrollen en un procedimiento oral, ágil, en un entorno apropiado al ejercicio de otro principio fundamental, cual es la publicidad. Además, se permite que los actores intervinientes no sean interrumpidos en la consecución de actuaciones judiciales al realizarse en la audiencia. Eso es todo. Muchas gracias.